Ya estamos en vivo. Ok, Empieza, buenas noches. Buenas noches, nos unimos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para pedirle a Dios y a la Virgen Santísima por todos nosotros que estamos aquí unidos de corazón para meditar la palabra de Dios, para unir nuestras oraciones también, para pedir por toda la humanidad, por el país, por la gente que está sin trabajo, por la gente que está enferma, que en este momento todos unamos nuestros deseos y que la Virgen Santísima, Madre nuestra, interceda ante su Hijo Todopoderoso para que la humanidad encuentre una solución a esta situación y nos ayude a meditar sobre nuestra función en el mundo, nuestra responsabilidad con nosotros mismos y con el resto de la humanidad, y todos nos cuidemos para el bienestar de todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Amalia. Con mucho gusto. Excelente. Esa es la dinámica que tenemos que ir aprendiendo nosotros a hacer. Cuando nos conectamos de una vez con el micrófono y la cámara apagados. Eso es nada más como para que no se nos pegue mucho la sesión, porque al cargar más datos tiende a pegarse. Y cuando yo les pido la palabra, entonces nada más ustedes activan el micrófono y pues hablan, ¿verdad? Si ustedes quieren en ese momento también pueden activar la cámara, como ustedes quieran. Me gustaría nada más saber, digamos, Susana, si por ahí está Susana, ¿qué le pareció a Susana, digamos, la primera clase antes de empezar con esta? Susana. Bueno, es que estamos en vivo. Voy a compartirles la pantalla, hermanos. Un minuto. Vamos a compartir. Ok. No se encontró por ahí. ¿No me oye, Pablito? Ya, ahora sí lo oímos, ahora sí lo oímos. Ok. No, primeramente que muchas gracias por, ¿cómo es que se llama? Por iniciar este curso, porque la verdad, yo venía con mucha necesidad desde hace mucho tiempo atrás y estaba deseando poder tener un grupo como este, en donde no solamente escuchamos la palabra, sino que somos como hermanos y demás. Entonces uno se siente como en mucha confianza, ¿verdad? Primeramente. Segundo, me encantó, o sea, la clase anterior definitivamente me enseñó muchísimas cosas que desconocía y que la verdad cada vez me da más hambre de conocer e involucrarme más en la palabra y más en el curso, ¿verdad? Porque yo creo que un cristiano tiene que estar preparado para muchas cosas y enfocarse en lo que realmente es importante, que es que tenemos que conocer la palabra para poder edificar a otros hermanos en consejería, en prédica, en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí es demasiadamente importante, Pablo, y de verdad le agradezco mucho el tiempo que ustedes se han tomado para
alimentarnos, retroalimentarnos y llenarnos. Y yo estoy totalmente complacida. Definitivamente me encantó la primera clase y espero que así sigan las demás, ¿verdad? Porque han sido de mucha bendición para mi vida. Bueno, gracias, Señor, por dicha. Gracias, perdón, Susana. Susana, ok, Bueno, hermanos, con vamos gusto. a empezar porque este es un tema muy... es un tema muy... Pablo. Vamos a ver, ¿me escuchan todos? Ahora sí me escuchan todos. Póngame alguien sí ahí en el chat, porfa. Ahora sí, ¿todo bien? Yo sí lo escucho. Ahora sí, antes no. Ok, listo, como tapón. Excelente. Ok, entonces vamos a empezar. Si es que tuve problemas ahí con el internet. Vamos a empezar. Sería buenísimo que tuvieran por ahí el lápiz y papel. Y desde luego la Biblia. Lápiz, papel y la Biblia. Entonces, si no tienen carrera, vayan, consigan. Igual yo les voy a mandar esto, pero es importante que ustedes vayan tomando apuntes según lo que van entendiendo. Porque hoy es como muy teórico y de muchos conceptos. Entonces, hoy vamos a ver un poco de interpretación bíblica y género literario de la Biblia. Entonces, los objetivos de la lección de hoy es cómo hacer para que la palabra divina, para que la Sagrada Escritura siga siendo viva, actual y salvífica hoy. Porque el texto, desde luego, no se escribió para nosotros, se escribió para la comunidad a la que iba escrita específicamente. No la escribieron pensando en Rebeca, ni la escribieron pensando en Gustavo, ni en Amalia, ni en Freddy. Entonces, ¿cómo hacer para poder interpretar esa escritura a la vida de uno? También vamos a ver si cada uno puede interpretar la Biblia a su manera o hay unos principios de interpretación. Como ya ustedes recibieron apologética, ya todos sabemos que desde luego cada uno no puede interpretar la Biblia a su manera. ¿Y qué es lo más importante en la Biblia? ¿Lo que me dice a mí o lo que en sí dice? Eso también es un tema importante, porque es que también a veces cometemos el error inocentemente de creer que la Biblia nos está hablando a nosotros. Y claro, la Biblia nos habla a nosotros. Dios nos habla a través de su palabra. Pero, como les decía antes, no fue escrita precisamente para nosotros. Nosotros ocupamos saber cómo poder interpretar bien lo que está ahí escrito para después no caer en complacencias, en cosas que nos convienen, ¿verdad? Un minuto, perdón. Perdón. Y vamos a ver a qué se debe que haya tantas clases de Biblia, tantas traducciones distintas, y por qué es que los protestantes predican algunas verdades diferentes a la iglesia, ¿verdad? Bueno, ya podemos ir sabiendo la respuesta a eso, que obviamente ellos tienen una interpretación privada, totalmente lejos del magisterio de la iglesia, y por eso que tienen miles y millones de interpretaciones de un mismo texto, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a ver primero conceptos importantes que tienen que aprender, que uno tiene que aprender cuando está estudiando la Biblia. Uno de esos conceptos que son muy importantes, que a mí me gusta mucho, es la exégesis.
La exégesis es la explicación actualizada de un texto bíblico. El exégeta escudriña el texto, va a su sentido original. El exégeta además estudia la Sagrada Escritura desde su idioma original, no desde una traducción, porque como ya vimos en la primera vez, una traducción siempre es una interpretación. Cuesta mucho a veces poder calzar una palabra en hebreo a una palabra en español. ¿Okay? Por eso es que el exégeta siempre va a estudiar desde los idiomas originales, hebreo y griego. Y hace esto para poder ver qué fue en realidad lo que quiso decir el autor sagrado en ese texto, para después darle una interpretación actual que se pueda aplicar a nuestra vida o a la situación que está pasando en el mundo en este momento. Entonces, digamos, un ejemplo de algo que hay que estudiarlo en su idioma original, como la palabra quejaritomene, ¿verdad? Que es llena de gracia. Pero es que esa palabra en realidad no tiene una traducción literal, porque es una palabra compuesta de griego. No hay una palabra en español para poder traducir quejaritomene. Lo mejor que se puede hacer es traducirla como llena de gracia, pero esto es una palabra que hay que ir al texto original y hay que ir a ver qué significaba en ese momento, qué contexto tenía, para poder encontrarle el verdadero sabor a esa palabra. También existe la hermenéutica. Y la hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia por medio de la exégesis. Entonces la hermenéutica va de la mano con la exégesis. La exégesis escudriña la escritura para buscar su sentido original, y la hermenéutica es la que ayuda a la exégesis a darle una reinterpretación o una interpretación más actual a la Sagrada Escritura. Ahora, la heurística estudia los distintos sentidos de la Biblia y los distintos géneros literarios para ayudar a la interpretación. Siempre siguiendo al magisterio de la Iglesia y a la tradición. Entonces tenemos la exégesis, la hermenéutica y la heurística. Ahorita, ¿alguna duda sobre algún concepto de estos? ¿Alguien? Bueno, entonces vamos a continuar. Pablo, perdón. Yo Sí, acabo señor. de entrar otra vez porque me sacó el de la reunión. ¿Podría repetir rápidamente? Claro que sí. La exégesis es lo que se usa para... La exégesis es escudriñar la escritura para ver qué era el sentido original que tenía, para quién lo escribió el autor sagrado y por qué lo escribió. Entonces eso es exégesis. Y además el exégeta siempre va a los idiomas originales del texto. Nunca va a ir a una traducción, porque una traducción es una interpretación. La hermenéutica es lo que se usa para ayudar a la exégesis a interpretar la Biblia y darle un sentido más actual. Y la heurística es lo que se encarga de estudiar los diferentes sentidos de la Biblia. Ahorita vamos a ver que tienen diferentes sentidos y los diferentes géneros literarios para poder ayudar a la interpretación. Entonces vemos que estudiar la Biblia y querer interpretarla no es nada más agarrarla, orar mucho y pedir el Espíritu Santo y leer y ya, ¿verdad? No, tiene toda una ciencia para poder interpretar la Biblia. Y además, muy importante, tiene siempre que su intelecto estar sujeto al del magisterio de la Iglesia, porque uno igual por sí solo puede malinterpretar, a pesar de que, digamos, tal vez usted, a pesar de que usted vaya con todos los pasos para interpretar la escritura y todo, pero tiene que tomar en cuenta que vamos a ver que existe un criterio de interpretación bíblica
que se llama, que es un criterio de objetividad. Entonces, siempre cuando uno va a interpretar cualquier cosa, hasta palabras, o sea, nosotros ni siquiera nos entendemos cuando nos hablamos, sino que lo digan todas las parejas que están ahí, todos los esposos, que lo diga mi esposa, yo le hablo a mi esposa y ella entiende otra cosa totalmente diferente a la que yo le quería decir. O sea, ni siquiera eso podemos entendernos entre nosotros. Vamos a estar entendiendo totalmente la Biblia, que es palabra de Dios. Es muy difícil porque nuestra interpretación siempre está sujeta a nuestro criterio personal, a nuestra vida, a lo que nosotros interpretamos, a muchas cosas. Entonces es complicado. Entonces vamos a seguir para ver los géneros literarios de la Biblia. Ahí tenemos a don Vladimir, que se acaba de unir a la reunión, gracias a Dios. Entonces, continuamos, ya somos 15, gracias a Dios. Los géneros literarios de la Biblia son historia, poesía, profecía, libros sapiensales o de sabiduría, parábolas, fábulas, también hay géneros legislativos. Vamos a ver, un ejemplo, llamen un ejemplo de un libro que tenga este género legislativo. Levítico, tal vez. El Levítico. Exactamente, el Levítico, ¿verdad? Nos cuenta más que todo son las leyes del pueblo judío, cómo se tienen que comportar en las ceremonias, en la Pascua, durante casi toda su vida. Entonces, ahí tenemos un ejemplo del género literario legislativo de leyes. También existe el apocalíptico y el epistolar, que está escrito en forma de carta, como todas las epístolas de San Pablo, las de San Pedro, las de San Juan, que están escritas de esa forma. Tenemos que tomar en cuenta también que, digamos, en el género literario de historia, hay historias narrativas y hay historias épicas, como una historia épica. Puede ser ¿cuál? La de Sansón, ¿verdad? Es una historia épica. Una historia narrativa de cómo el pueblo de judíos salió de Egipto hacia la tierra prometida, ¿verdad? También hay historias que son que encierran una enseñanza, pero que no son históricos en todo el sentido de la palabra, como por ejemplo, digamos, la creación del mundo, ¿verdad? En Génesis, cómo Dios en 7 días creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces, no por llamarse historia quiere decir que es 100% real, histórico y que pasó exactamente así, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de fábula, de género literal, fábula en la Biblia. Lo podemos encontrar en el libro de Jueces, en el capítulo 9, versículos del 8 al 15. Si ustedes quieren, pueden leer todo Jueces, todo el capítulo 9, para que puedan entender todo el contexto de a dónde nace esta fábula. Entonces dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Ven, eso es una fábula, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las fábulas de Disney o de Scooby-Doo? Donde, ¿qué tiene que ser para que sea una fábula? ¿Alguien sabe un poco así de estas carajadas que uno le da en español en la escuela? ¿Qué tiene que ser para que sea una fábula? Una narración con una moraleja. Exacto. También que cuente situaciones fantásticas donde personajes que no tienen rasgos o características humanas pasen a tenerlas. Por ejemplo, Bugs Bunny habla y es un conejo, o Mickey Mouse, que es un ratoncito y habla, o las fábulas de Esopo, donde podemos ver, digamos, las fábulas del cuervo, bueno, no me acuerdo, ¿verdad? Las fábulas del cuervo y la liebre y todo ese asunto.
Entonces aquí vamos a ver unos árboles que van a elegir rey. Entonces dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y muy buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es un ejemplo de una fábula dentro de la escritura. También hay que tomar en cuenta, digamos, que dentro de los libros, digamos un libro histórico, un evangelio, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, que es un género literario de historia, narrativa, pero dentro de un libro puede haber otros géneros literarios, como una parábola, desde luego, ¿verdad? Los conocemos, que las parábolas que nuestro Señor con la que les predicó a sus discípulos. Entonces, dentro de un género literario puede existir otros. Por ejemplo, este de Jueces, que también es histórico, podemos ver adentro de una fábula, ¿verdad? Ok. Ahora, tenemos diversos sentidos de la Biblia. Existe el sentido literal. Sentido literal. Sin embargo, aunque se llama sentido literal, eso no significa interpretar la escritura. Ay, perdón, un minuto. Eso no significa interpretar la escritura al pie de la letra, sino el sentido literal nos llama a buscar el mismo sentido que le dio el autor al texto, teniendo en cuenta la intención del autor, a quién se dirigía, la situación de su tiempo y el género literario empleado. Entonces, este sentido literal requiere el uso de la crítica en sus dos vertientes, literaria e histórica. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos, Pablito, ¿sí, señora? perdón, es que ahí veo que está Vladimir en espera. Ay, qué pena. Ya voy a ver. No, Vladimir está dentro. No, Vladimir, ¿usted no se escucha? Bueno. No sé por qué, sí sale como en espera, pero no sé por qué sale en espera. Bueno, entonces todo bien, perdón. Tranquila. Gracias, Vivi. Entonces, vamos a ver, digamos, un ejemplo de esto del sentido literal. Cuando San Pablo, digamos, le habla a los esclavos y les dice, esclavos, sean fieles a sus amos, ¿verdad? Tenemos que ir a ver por qué San Pablo dijo eso, en qué tiempo vivía, la situación de su tiempo, el género literario, a quién le escribió, ¿verdad? Entonces, porque por ahí podríamos decir, ves que no está mal tener esclavos siempre y cuando uno los trate bien, porque dice, amen a sus esclavos. ¿Ven? Entonces, claro, entonces así mucho tiempo algunos cristianos se sacudían y decían, no, la esclavitud no está mal, siempre y cuando uno lo trate bien y no le pegue mucho, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir a ver en qué tiempo. También otra cosa, tal vez que le critican a San Pablo, muchos
seguramente que lo han escuchado, San Pablo era misógino. ¿Qué significa misógino? Que era un machista ese carajo, que San Pablo odiaba a las mujeres. Y acuérdense aquel texto bíblico donde San Pablo decía que la mujer cuando vaya a la reunión se cubra su cabeza, porque no es ella cabeza del hombre, sino el hombre es cabeza de la mujer, porque no fue el hombre quien cayó, sino que fue la mujer la que fue engañada por la serpiente. Un minuto. Listo, está abriéndole la puerta a mi hija. Entonces, por eso no podemos ir e interpretar la escritura al pie de la letra, porque también tenemos que ver todo el contexto, toda la carta. Ahorita, más adelante vamos a ir viendo bien cómo podemos hacer para interpretar exactamente la escritura. Existe el sentido típico. El sentido típico es que cuando nosotros leemos la escritura, cualquier texto que sea, tenemos que leerla pensando en Cristo. Ya nosotros tenemos toda la revelación completa del Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces sabemos que muchas cosas del Antiguo Testamento se refieren a Jesús. Entonces, siempre que uno lee la Biblia, tiene que estar enfocado en Cristo, en Jesús, ¿verdad? Porque cuando vemos la creación de Adán, cuando vemos la vida de Adán, Noé, Moisés, tenemos que aprender ahí a ver a Jesús, rasgos de la vida de Jesús, como cada cosa del Nuevo Testamento nos quería era llevar hacia Jesús. Entonces ese es el sentido típico, que Cristo viene a ser el modelo y la figura de todo lo que está contenido en la Escritura. Cuando nosotros vemos cómo María entra donde su prima Isabel y el niño salta en el vientre y queda llena del Espíritu Santo. ¿Por qué quedó llena del Espíritu Santo? Porque es que María llevaba a Dios en el vientre. O sea, imagínense, el Arca de la Alianza le hizo una visita a Isabel. Si el Arca de la Alianza era santísima, santísima, la del Antiguo Testamento, porque contenía la vara de Aarón que floreció, las tablas de la ley que Dios mismo escribió con su dedo, y el maná, que era el alimento que Dios le daba a su pueblo caído del cielo. Por eso era que era santa, santa, santa el Arca de la Alianza. Y María pues llevaba ahí, ¿verdad?, al maná caído del cielo, al sumo sacerdote, al que tenía toda la autoridad, al verbo hecho carne. Entonces, cuando nosotros vemos un texto bíblico, tenemos que verlo en todo el sentido, porque es que tal vez si lo apuntan por ahí, hay una herejía que surgió como de los años 200 a los 300 que se llamaba herejía coliridiana, y fue una herejía que la iglesia condenó. ¿Y de qué se refería esta herejía? Que tal vez muchos no la conocen y nuestros hermanos protestantes menos. La herejía coliridiana era una gente que trataba a María como diosa y le ofrecían tributos a María. Entonces tenían a María totalmente fuera de lugar, como no está escrita en la Escritura, como no, nunca la ha predicado la iglesia. De hecho, hacían como una misa y el pan y el vino se lo ofrecían era a María. Imagínense, porque claro, es que ellos decían, es que María, vea, llegó de su prima Isabel, y aquella se llenó porque, claro, porque ella era un personaje, ella era Dios, y si era mamá de Dios, ella era Dios también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno puede caer también en herejías. Por eso siempre cuando interpretamos la Biblia tiene que ser un sentido típico, o sea, siempre pensando en Cristo. Hermanos, ahí alguien tiene el micrófono prendido. Fíjense a ver, porfa.
porque se nos mete ahí como un sonillo. Fui yo, Pablo. Don Freddy. Quería preguntar de qué grupo estabas hablando. Sí. Que consideraban a María como diosa. La herejía coliridiana. Ahí lo puse en el chat. Herejía coliridiana. Ellos adoraban a María como una diosa. Y desde luego que la iglesia condenó esa herejía, ¿verdad? Ok. Ahora, siguiendo con esto, es por eso que la iglesia siempre que declara un dogma mariano, siempre es para gloria de Jesús. María es madre de Dios porque Jesús es Dios. María es asunta al cielo porque Jesús nos va a dar eso a todos nosotros. Y esa asunta, ¿no? Esa asunta, perdón, no fue que ascendió ella por sí sola, sino que Cristo se la llevó a ella porque Cristo la ama. ¿Verdad? Entonces siempre es pensando en Cristo. La virginidad perpetua, la virginidad una vez, un hermano, yo estaba en Radio María, me acuerdo, y me hizo la pregunta, ¿le hubiera quitado algo de dignidad a María que tuviera más hijos? ¿Le hubiera quitado algo de dignidad? Desde luego que no. Desde luego que no. Pero la santidad de Dios así lo exigía. La santidad de Dios así lo exigía. Porque ya el vientre de María había sido tocado por Dios. Nada que no fuera Dios, que no fuera santo, podía volver a tocar el vientre de María. Y nadie podía volver a tocar a María. Porque Dios mismo la había desposado. José jamás se iba a atrever a tocarla. O sea, no es porque María fuera lo más, sino que Dios mismo fue la que le dio a ella la fortaleza para ser la madre de su hijo y que solo tuviera Jesús. Dios mismo le dio la fortaleza a María para que se quedara ahí al frente de la cruz viendo a su hijo morir. Siempre que hablamos de María, lo hablamos de una forma cristocéntrica. Alvarito, en el curso apologético que están dando, hablaba sobre el rosario y nos explicaba también que el rosario es totalmente cristocéntrico. En el rosario siempre lo que queremos es acordarnos de la vida de Jesús, sus pasos, sus prédicas, su muerte, su resurrección, su nacimiento, cuando lo fueron a orar los reyes magos. O sea, siempre es la vida de Jesús, siempre nos centramos en Jesús. Y así se debe interpretar la Biblia, centrándose en Jesús. Ahora, también existe un sentido espiritual. Vamos a ver qué es. Existe un sentido espiritual. Este supera el conocimiento del autor humano. O sea, San Pablo, cuando escribió la carta a los filipenses, él ni por la jupa le pasaba que lo que él estaba escribiendo era por inspiración divina. Él no jamás iba a creer que eso le iba a decir palabra de Dios. Eso supera el conocimiento de San Pablo, del autor humano. Se desprende no de las palabras escritas, sino de las realidades que se ocultan bajo esas palabras. El sentido espiritual se divide a su vez en dos: el sentido pleno y el sentido típico. El sentido típico ya lo vimos. Un minuto, perdón. El sentido pleno, vamos a ver qué es el sentido pleno. Es ver el texto a la luz de toda la escritura, a la luz de la tradición y también echando mano o agarrándose de la analogía de la fe. Entonces, ¿qué es el sentido pleno? Ver el texto, pero a la luz de toda la escritura, a la luz de la tradición de la iglesia, que ya todos sabemos porque recibimos apologética,
de qué estamos hablando cuando nos referimos a tradición de la iglesia, ¿verdad? Y esto es un sentido más profundo que el sentido literal. Entonces, vamos a ver qué pasa si cogemos tal vez algún texto de Eclesiastés donde dice que el muerto no sabe nada, que el muerto cuando se muere se acaba todo, se acaban sus pensamientos y todo, y nos quedamos con ese texto, de ahí nos convertimos en testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque no vemos el texto a la luz de toda la escritura. Si nosotros viéramos ese texto a la luz de toda la escritura, entonces nos vamos a encontrar que el alma es infinita, que el alma es eterna. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta eso. Si leemos algo, tenemos que ir a ver qué dice en el Antiguo Testamento, qué dice en el Nuevo Testamento, qué dice en varios libros. A la luz de la tradición, significa que usted no puede interpretar algo sin analizar qué decían los padres de la iglesia sobre ese texto, sobre esa interpretación, que ellos guardan el depósito de la fe, la tradición viva de la iglesia, lo que se nos ha transmitido a nosotros de viva voz, o por carta de ellos, o sea, carta de San Clemente a Roma, a los romanos, ¿verdad? El Pastor de Hermas, son libros que en la iglesia tienen mucha importancia por su importancia histórica y que guardan la tradición, la didaje, ¿verdad? Porque de ahí podríamos ver que Jesús nada más se bautizó cuando tenía 33 años y que lo metieron a un río, entonces decir que nada más así se puede. Pero si nos vamos a la tradición de la iglesia y cómo era que bautizaban ellos y cómo ellos interpretaron las palabras de los apóstoles, que escucharon eso de los apóstoles antes de leerlo, entonces podemos interpretar mejor el texto que estamos leyendo. Y la analogía de la fe, ¿verdad? Significa que todas las verdades tienen conexión entre sí, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, Isaías 7:14 y Mateo. En Isaías 7:14 decía que aquí una doncella o una joven, una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. En Mateo vemos cómo eso tiene relación. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor, ¿verdad? Vemos que los textos también tienen relación entre sí. Ya nosotros en la apologética habíamos visto mucho todo lo que era las sombras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento revela al Nuevo Testamento. ¿Me escuchan ustedes todos? Creo que estoy teniendo problemas, ¿no? Perfectamente. Excelente. Ok. Continuamos. Criterios de interpretación de la Biblia. Ven, yo sé que es un poco... Dios llama todo cosas que no sé, ¿sabes? Es muy importante. ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta? Que por ahí hay un micrófono prendido. Ahí es doña Milagro. Bueno, la otra Milagro. Milagro. Está muy romántica. ¿Verdad? Bueno, seguimos. Vamos a ver que para poder interpretar la Biblia tenemos que ir a ver el contexto del fragmento. Hay que tener en cuenta el contexto para poder interpretar correctamente el texto bíblico. Entonces, para poder hacer un contexto adecuado, vamos a hacer 4 círculos. Vamos a concentrarnos en 4 cosas. La primera cosa que nos vamos a concentrar va a ser qué dicen los versículos anteriores y qué dicen los versículos posteriores al texto.
¿verdad? Entonces vamos a ver qué dicen los versículos anteriores y posteriores. Voy a poner un ejemplo. Bueno, al final vamos a dar dos ejemplos. Ay, perdón. Ahí está un minor. Ve, gracias a Dios, sí. Al final se pudo unir. Vamos a ver dos ejemplos al final. Entonces, primero tenemos que ver los versículos anteriores y los posteriores. La segunda cosa que nosotros vamos a ver es el contenido global, el objetivo en el que se encuentra ese texto, en qué libro se encuentra. Esa es la tercera cosa que vamos a tomar en cuenta. Otros escritos del mismo autor. Ven, es que para interpretar la Biblia no es nada más sentarse, leer un texto, ¿verdad? Y formarse una iglesia, sino que primero ver los versículos anteriores y posteriores, ver el contenido global de todo el texto, de todo el capítulo, incluso de todo ese libro, ¿verdad? El objetivo del libro en el que se encuentra ese texto. Digamos que agarramos Apocalipsis y vemos aquella bestia, ¿verdad? Que estaba vestida de escarlata y que su copa tenía abominaciones, ¿verdad? Y entonces ya podemos decir que es que está sentada sobre las 7 colinas, entonces ya decimos que es que Roma y los que están vestidos de escarlata eran cardenales, pero es que nos estamos sacando totalmente de contexto. Hay que ir a ver qué es lo que quiere decir el autor sagrado cuando escribe el Apocalipsis, a quién se lo escribió. Esa es la cuarta cosa en la que nos vamos a concentrar nosotros. Vamos a ver el contenido global, el objetivo, toda la Biblia, toda la Biblia. Vladimir, apaga el micrófono. Ya. Ya se lo apagué. Ya se lo apagué yo, gracias. Ya lo volví a decir algo. No, parece que no. Bueno, seguimos. Vamos a poner un ejemplo. En Marcos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Marcos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Y cuando se quedó solo, los que le acompañaban junto con los 12 le preguntaron el significado de las parábolas y les decía: a vosotros se os ha transmitido el misterio del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo se les anuncia en parábola, de modo que los que miren y no vean, y los que oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. La palabra de Dios. Ok, entonces, primero tenemos que ir a ver a qué se refería Jesús cuando estaba hablando eso, qué fue por qué les estaba explicando, porque es que si solo leemos eso, no logramos entender qué era lo que les iba a explicar Jesús a sus discípulos. Entonces, si vemos los versículos anteriores, del 1 al 9, podemos ver que estaba hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y los posteriores, que son del 13 al 20, es donde les va a explicar la parábola. Entonces ya podemos entender mejor a qué se refiere este fragmento, ¿verdad? Después, ¿cuál es el contenido global y el objetivo del libro? El objetivo del Evangelio de San Marcos es demostrar que Jesús es Hijo de Dios. Y el contenido, digamos, global es cómo Jesús es incomprendido y rechazado por los hombres. Marcos incluso cuenta en el pasaje donde la mamá y los hermanos llegan a buscarlo, dice, Marcos es el único que lo dice, todo eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero para ir dando pinceladas, es el único que dice que su familia lo andaba buscando porque creían que estaba loco.
todos. Su mamá y sus hermanos creían que estaba loco, ¿verdad? Entonces ahí es donde Jesús dice, bueno, ¿pero quién son mi madre y mis hermanos? Pero tenemos que ver qué era lo que quería escribir Marcos, a quién le escribió, en qué momento escribió Marcos. Y también es importante saber, digamos, que Marcos fue el primer evangelista. Entonces podemos, como es el primer evangelista y todavía no había muchas anécdotas por ahí a la infancia de Jesús y todo, entonces Marcos no le llegó esa información y no escribió sobre la infancia de Jesús. Empieza de una vez por el bautismo, ¿verdad? Después vamos a ver también si Marcos tenía otros escritos que nos ayuden a interpretar lo que él está escribiendo y vemos que no, Marcos no tiene ningún escrito. Ahora yo quería ponerles otro ejemplo. Cuando le dicen, denme un minuto, perdón, qué pena. Vamos a poner otro ejemplo muy rápido. Cuando en Lucas a María le dicen, no, perdón, a María no, a Jesús, una muchacha le dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Entonces Jesús le dice, no, más bien dichosos los que escuchan la palabra de mi Padre y la guardan en su corazón. Entonces, claro, ellos, los hermanos protestantes dicen, ve, Jesús, una mujer que estaba alabando a María por ser su mamá, y Jesús no lo aceptó. Pero eso falta a este criterio de interpretación donde hay que ver todo el contenido del Evangelio, hay que ver a quién le escribía Lucas. Y Lucas ya antes había dicho que María le decía al ángel, hágase en mí, según tu palabra, yo soy la esclava del Señor, y que también María guardaba todas las cosas en su corazón. Entonces después ponen palabras de Jesús, dichoso más bien aquel que escucha la voz de mi Padre y la guarda en su corazón. Más bien Jesús está alabando a María, no por ser su madre, simplemente a un vaso que llevaba un vientre de alquiler, sino porque escuchó la voz de Dios y la obedeció hasta sus últimas consecuencias, hasta las consecuencias que lo llevaron a entregar a su único hijo por el bien de todos nosotros, porque Jesús también era el único hijo de María, ¿verdad? Entonces hay que ver todo el contexto. Ahora, existe también el sentido de determinadas palabras. Clásico, un ejemplo, cuando la Biblia dice hermanos de Jesús, entonces nos dicen, ve, María tuvo más hijos, porque Jesús tiene hermanos. Entonces hay que ver el sentido de las palabras. Vamos viendo cómo interpretar la Biblia, no es nada más sentarse, hacer una oración de 2 minutos al Espíritu Santo y listo. Porque es que se escribió en un idioma que nosotros no conocemos y que lamentablemente la mayoría obviamente no lo podemos jamás leer en el idioma original. Un minuto. También existe la objetividad de juicio, que es lo que yo ahora les hablaba al principio. Al interpretar un texto bíblico, no podemos olvidar el influjo de nuestras actitudes personales, positivas o negativas, ¿verdad? Entonces, debemos dejar a un lado las actitudes negativas y incluso muchas veces también las positivas para lograr el mayor fruto. Algunas actitudes negativas pueden ser la actitud crítica, la apertura excesiva. Imagínense, o sea, hasta puede estar usted demasiado abierto, ¿verdad? Entonces, digamos, no sé, un ejemplo, el de David, ¿verdad? Bueno, y así lo interpretaba John Smith. David y Salomón fueron dos hombres muy importantes,
que Dios los bendijo mucho, y Salomón dice que fue el hombre más sabio del mundo, y Dios los bendijo mucho y tuvieron muchas esposas. Entonces, John Smith, creador de los mormones, fundador de los mormones, interpretaba que si nosotros obedecíamos a Dios, Dios nos bendecía con muchas esposas, y guapísimas, y jovencitas. Entonces, eso es una apertura excesiva, ¿verdad? Superficialidad, desconfianza. Entonces, siempre que se lee la Biblia es importante hacerlo con humildad, apertura de corazón y, sobre todo, ser dócil a la enseñanza del magisterio de la iglesia. Tener humildad y saber que su intelecto es muy pequeño, que es más grande el intelecto de toda la iglesia junta, de 2000 años de tradición. Siempre, esa es la única garantía de que nosotros nunca vamos a decir a la Biblia, hacer decir a la Biblia lo que a nosotros nos conviene. Entonces, tenemos que ser dóciles y obedientes al magisterio de la iglesia. Siempre que surge una duda sobre algún tema o algo, ir a buscar qué es lo que enseña la iglesia sobre este tema. Ok, continuamos. ¿Cómo es la interpretación protestante? Obviamente ya sabemos que nada más tiene interpretación privada. Por eso existen montones de sectas. Los mormones, los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, ¿verdad? Que los adventistas del séptimo día, como Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Entonces dicen, ve, hay que celebrar el sábado. Entonces nosotros celebramos el sábado. Si usted celebra el domingo, es pecado, ¿verdad? Entonces, ya nosotros sabemos que la misma escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la escritura, jamás. Ya San Pedro nos lo decía. Además, sin la tradición, nosotros no conocemos los libros canónicos. ¿Ustedes cómo saben que Mateo es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que Hebreos es palabra de Dios? Porque la tradición de la iglesia así nos lo dice. Entonces, el subjetivismo, el relativismo, destruye la unidad de la fe. Por eso es importante el magisterio de la iglesia, para mantenernos a todos en una misma fe, creyendo en lo mismo. Creyendo en lo mismo en cuanto a la fe, en cuanto a política, en cuanto a muchos otros temas. La iglesia es muy diversa. En cuanto a la fe, no. En cuanto a la fe, todos debemos creer lo mismo. Un católico puede creer que Carlos Alvarado es el mejor presidente del mundo y votar por Carlos Alvarado cuantas veces le dé la gana. Un católico puede creer que el señor Daniel Salas es guapísimo y que ojalá se mande para presidente en las próximas elecciones. Un católico puede creer eso. Y otro católico puede creer que no. Que no, que va, que esto yo no sé qué. Eso son temas que usted puede discutir con cualquiera. Pero un católico no puede creer que el aborto está bien. Un católico no puede creer que María no fue virgen. Un católico no puede creer, digamos, que la Sagrada Eucaristía es solo pan y vino ahí, y que hacen la pantomima y no sé qué. No, eso no lo puede creer un católico. Ahí sí que no puede haber discusiones. Ustedes saben, dogmas de fe, nunca, jamás pueden haber discusiones sobre dogmas de fe. Podemos aquí, y de hecho lo vamos a hacer en este curso, podemos discutir de si Adán fue un personaje histórico real o no fue un personaje histórico real, de que si la historia de Job pasó realmente o no pasó realmente. Eso se puede discutir, y los teólogos, eso la iglesia se lo deja libre. Pero en cuanto a la fe, tenemos siempre que apegarnos al magisterio de la iglesia y a la tradición. Entonces, como conclusión, para pasar un poco a
las preguntas. Más bien nos fue bien. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constante en la fracción del pan y en la oración. De suerte que prelados, o sea que sacerdotes, obispos y fieles colaboren estrechamente en conservar, ejercer y profesar la fe recibida. Yo quiero que pongan atención a esto. Prelados y fieles colaboren estrechamente en conservar, ejercer y profesar la fe recibida. Así que si usted se topa con un obispo que anda diciendo por ahí que es que no, que la verdad es que deberían dar la comunión a todos los vueltos a casar cuantas veces sea, usted también puede ir a decirle a ese obispo, no, no señor, es que eso no es así, eso no es lo que enseña la iglesia, el matrimonio es indisoluble. Usted si se topa a un sacerdote por ahí que anda diciendo que es que el infierno no existe, usted puede ir a decirle, no, eso no es así, porque nosotros los fieles también debemos colaborar para conservar y profesar la fe recibida. O sea, tenemos que ser celosos de esa fe. No podemos quedarnos callados por el relativismo que está invadiendo tanto al mundo entero y a la iglesia. Ahora es que no importa, o sea, vean, es que de verdad ahora, digamos, ahora ser gay es moda. Es lo más chuzo tener un familiar gay, ¿verdad? Y no quieren que digamos que está mal, pero está mal. Y ahora ya es que los matrimonios de ahora no son iguales, y ahora los matrimonios son desechables. ¿Verdad? Usted se casa con uno y si no le parece, pues se casa con otro y se casa con otro y quieren que la iglesia no diga que eso está mal, y eso está mal. El matrimonio es indisoluble, pero quieren callar a la iglesia, quieren que la iglesia no diga que el aborto está mal. Cuando la iglesia nos dice a nosotros que algo está mal, no nos está diciendo que usted se va a ir al infierno, porque a la iglesia a nadie no le toca eso, es a Dios al que le toca el juicio final. Pero está mal, allá Dios sí lo perdona a él, pero la iglesia no puede cambiarlo lo que Dios y lo que Jesús les ha enseñado durante todos los siglos. O sea, hoy quieren hacer a las mujeres sacerdotes y obispos, pero la iglesia no tiene el poder ni la autoridad para cambiar un estatuto que el mismo Jesús dejó. Y el mismo Jesús ordenó hombres. ¿Por qué? Ay, no sabemos por qué, pues casi lo quiso él. ¿Por qué nació hombre? ¿Por qué mejor no nació hermafrodita? Y nos hubiera ahí constatado en la Biblia, que es que, así lo voy a decir, porque por si aquí hay puros adultos, es que Jesús tenía pene y tenía vagina, entonces que Jesús no era ni hombre ni mujer, así hubiera quedado contentísimo todo el mundo, y así hubieran dicho, es que Dios es un Dios inclusivo, pero no, es que él nació hombre. ¿Por qué escogió la masculinidad para nacer? De ahí, yo siempre he dicho que es que seguramente nosotros los hombres ocupábamos una limpieza más fuerte, y solamente Jesús, naciendo hombre, podía encargarse de esa limpieza fuerte, que las mujeres ocupaban ahí una pinceladita, y por eso fue que decidieron, el Señor, su sabiduría, decidió santificar a una mujer desde su concepción. Pero a nosotros los hombres sí nos tocó que un Dios mismo bajara y limpiara el género masculino, ¿verdad? Pero son cosas que la iglesia no puede cambiar, que no son relativas, pero ahora todo se quiere hacer relativo. Entonces nosotros siempre tenemos que ir al magisterio de la iglesia, ser fieles y ser obedientes a eso. Hermanos, yo ahora les paso esta, ¿cómo se llama? Esta presentación, y además les paso el cuestionario y la grabación, que esta vez sí lo estamos haciendo. Entonces, queda abierto el micrófono para que alguien pueda hacer alguna pregunta o algún comentario de qué le pareció, si estuvo muy cansado hoy, o queda totalmente abierto.
Pablo. Sí, señora, doña Amalia. Yo tengo una pregunta. Cuando se han hecho, digamos, los doctores de la iglesia, estudios bíblicos, ellos pueden llegar a establecer una interpretación de los misterios o los dogmas que están dentro de la Biblia. ¿Me entiende? O sea, porque vos dijiste ahora que la Biblia, digamos, cuando uno hace un estudio hermenéutico de la Biblia, que la Biblia ella misma se da las respuestas, ¿verdad? Por lo que hablabas de los círculos, el primer círculo, el segundo círculo, o sea, todo se basa en la Biblia. Cuando se hacen estudios de las Sagradas Escrituras, que lo han hecho miles de doctores de la iglesia, etcétera, ellos algunos han llegado a establecer, por ejemplo, sé que se han hecho muchas discusiones si el ser humano nace lleno de gracia y pierde la gracia, ¿verdad? Al nacer, cosas así. ¿Me explico? Sí, creo que lo logro entender un poco, doña Amalia. Los padres de la iglesia, cualquiera de nosotros podemos ir ahí y sacar un montón de cosas, escudriñar, interpretar, pero siempre que no esté en contra de algo que la tradición de la iglesia enseña. La tradición de la iglesia es aquello que se ha transmitido de manera oral, lo que los apóstoles enseñaron a sus discípulos de forma oral. Entonces los apóstoles escriben que hay que ir a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero oralmente, antes de morir, ellos a sus discípulos les dijeron, eso lo pueden hacer rociando en la cabeza, metiéndolo a un río, metiéndolo al mar, pero siempre en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles de forma verbal les dijeron explícitamente cómo se tenía que hacer. Entonces, no solo los exégetas o quien sea puede meterse a escudriñar la escritura, pero no puede para nada contradecir a lo que ya enseña la tradición de la iglesia, que es eso que los apóstoles enseñaron de forma oral a sus discípulos y que eso se ha transmitido a lo largo de todo este tiempo. Digamos un ejemplo, los escritos de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un doctor súper importante en la iglesia. Bueno, Vivi lo conoce más que yo porque Vivi pertenece a los dominicos y Alvarito también, pero Santo Tomás de Aquino, o sea, lo más increíble de Santo Tomás es que tiene 7 volúmenes de teología y de exégesis que todavía al día de hoy se estudian en los seminarios. Y Santo Tomás analizaba y reflexionaba y escribía sobre cosas y nunca jamás se salió ni un ápice de la correcta interpretación cristiana sobre las cosas. Él se preguntaba muchas cosas. Un ejemplo, me gustaría un montón que escucharan al Padre Forte hablando sobre Santo Tomás. Un ejemplo, Santo Tomás decía en alguna de sus reflexiones teológicas, decía, ¿por qué no se encarnaron las 3 personas? ¿Por qué no se encarnó el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo? Podrían haberse encarnado los 3 en un solo humano, una sola persona humana y 3 divinas personas ahí se podían haber encarnado, y eso, o tal vez se hubiera encarnado una cualidad divina, el amor, se hubiera encarnado el amor y no una persona, sino una cualidad divina. Entonces, él se deja reflexionar y pone en duda, digamos, muchas cosas, pero jamás, nunca llega a salirse de la correcta interpretación de la escritura o a enseñar algo que no es porque se consideraba muy sabio o no sé qué. Entonces, podríamos analizar, digamos, cosas sobre el sufrimiento que hay en el infierno o quiénes pueden ir al infierno, no sé, algo así.
pero no podemos ir y después de esa reflexión negar que exista el infierno o negar que el infierno sea eterno. O porque podríamos reflexionar también por qué es eterno, por qué Dios permite que esto sea eterno, por qué mejor no lo destruye. No es como injusto que esta gente sufra eternamente. Esas cosas se pueden reflexionar, pero jamás ir a decir que el infierno no existe, ¿verdad? ¿Alguien más con algún comentario? Pablo, Señora. una pregunta, buenas noches. Se hablaba en el tema pasado que los cristianos ortodoxos tienen 5 libros más, 78 libros en total. Sí, señora. ¿Es así? Sí, señora, sí, es así. Ajá. Pero de hecho no todos tienen los 5 libros, algunos tienen 3 y algunos sí tienen hasta 5 libros más y algunos solamente 3. Es porque ellos no se han sentado a definir juntos un definitivo canon. Canon del Antiguo Testamento. Ajá, y digamos, ¿esos serían libros de los apócrifos o...? Libros, la diferencia en los libros son en el Antiguo Testamento y son de los deuterocanónicos, los que se escribieron en griego. Digamos, nosotros solo tenemos 2 libros de Macabeos, Primera y Segunda Macabeos. Ellos tienen Tercera y Cuarta de Macabeos también. Ajá. ¿Verdad? ¿Ve? Oh. Entonces nosotros tenemos esos otros 2 libros en la escritura. Ajá. ¿Por qué? Porque simplemente la iglesia decidió que no iban a ser libros canónicos del Antiguo Testamento y no se incluyeron. ¿Verdad? Entonces, digamos, la mayoría de la iglesia lo aceptó en ese momento. Lo que pasa es que la iglesia también ha sido muy envuelta en temas políticos, de poder político y todo. Entonces, en aquel momento, cuando se reúnen en Roma, y en Hipona, en Cartago y después en Roma, para definir el canon, la iglesia dice, bueno, este es el canon del Antiguo Testamento, este es del Nuevo Testamento, y se dictan los 73 libros. Eso fue aquí en Occidente, pero en Oriente, Constantinopla estaba creciendo, y las iglesias que estaban en Oriente, como la de Egipto, la de Constantinopla, las africanas, pues estaban como que le obedecían más al patriarca de Constantinopla y algunos al patriarca de Alejandría. Entonces, se toman las decisiones, se mandan hacia Alejandría y se mandan hacia Constantinopla, y esas decisiones de ahí, al principio se aceptaron, pero cuando el emperador Constantino decide trasladar la capital de Roma a Constantinopla, a la actual Turquía, entonces de ahí ellos dicen, ya no tenemos por qué nosotros obedecer a Roma, porque ellos creían que le estaban obedeciendo porque políticamente ahí era la capital del imperio. Se olvidaron de que le estaban obedeciendo porque Jesús lo quería así, porque eran los sucesores de Pedro. Entonces dijeron, no, ahora deberíamos obedecer a la capital del imperio romano, que es Constantinopla. Entonces desde ahí empezaron los roces con los cristianos de Oriente, que hoy conocemos como ortodoxos, y hasta que ya en el año 1000, más o menos, llega el desligue totalmente, ¿verdad? Y el quiebre total, y dicen, no, la verdad es que ya la iglesia de Occidente no tiene nada que ver con nosotros y no les va a obedecer en nada. De hecho, el patriarca de Constantinopla es como el más respetado entre todos los patriarcas ortodoxos. Y no es considerado un papa, pero sí es como el más respetado. Llevan una sucesión. Sí, claro, ellos llevan una sucesión desde los apóstoles.
son igual parte de la Iglesia de Cristo porque tiene sucesión apostólica y sus sacramentos son válidos. Ah, ok. Son válidos. No son lícitos, pero sí son válidos. Ujú, ¿Verdad? ujú. Y sí siguen, ellos sí siguen el Nuevo Testamento igual todo. Y la doctrina de Igual todo, Jesucristo sí. y todo. Sí, todo igual, hasta creen en el purgatorio. Como la teología de ellos se ha quedado un poco atrasada porque en realidad se han quedado, es que han resguardado mucho la fe. La verdad es que yo les admiro mucho a ellos que han querido resguardar mucho la fe. Entonces han hecho muy pocos cambios a la fe que recibieron desde los apóstoles en cuanto a forma y ritos y todo. Entonces, digamos, ellos, como no se han sentado en un concilio serio de todas las iglesias orientales a dictaminar cómo le van a decir a lo que ellos creen que pasa cuando se muere y se purifica el alma antes de entrar al cielo, por eso, digamos, no han hecho un dogma como el purgatorio que tenemos nosotros. Pero sí lo creen, o sea, ellos creen que cuando uno se muere pasa por un lugar donde, de hecho, ellos dicen, donde está la Virgen María siempre, que ora, le ayuda a orar a las almas para que sean totalmente perdonadas y puedan entrar al cielo. Eso es el purgatorio. Pero ellos no le tienen un nombre así, pero eso es el purgatorio. Ajá. Tienen los mismos dogmas de la Virgen María y Sí, es que digamos, ellos muchos no tienen las mismas creencias porque es que ellos creen lo mismo que nosotros, digamos, pero no tienen un dogma declarado porque es que ellos no se reúnen para declarar dogmas y no le obedecen a la Iglesia de Roma. Entonces tampoco, pero digamos, ellos sí creen que María se durmió y fue llevada al cielo por Jesús. No le dicen dogma de la Asunción de María, pero sí lo creen. ¿Verdad? No creen, digamos, ¿qué más? Bueno, no sé ahorita, no se me viene nada a la cabeza, pero tienen muchas cosas que obviamente sí creen porque nosotros lo creemos, no porque se haya aclarado dogma, sino porque siempre el cristianismo lo ha creído. Además que la iglesia, para poder resguardar la fe de todos nosotros, nos dice, esto son cosas que ustedes tienen que creer porque es un dogma de fe, es una fe revelada por el Espíritu Santo y hay que creerla. en ese sentido, digamos, la Iglesia, digamos, nosotros los que pertenecemos a, por decirlo así, al Vaticano o a las sí llevamos una estructura a la hora a la hora de las enseñanzas, la catequesis, porque venimos con el catecismo de la Iglesia Católica, todo eso lleva una estructura de enseñanza para poder llevar, digamos, una fe ordenada. Sí, exactamente. En cuanto a estructura organizacional, la iglesia está como más ordenada, digamos que en cuanto administrativamente. Todo. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre? Gracias, Pablito. Buenas noches. Mucho gusto. Voy a apagar el micrófono. Okay. ¿Alguien quería decir algo más sobre el tema de hoy? Ya la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver el Pentateuco. No, la próxima semana no, perdón. Dentro de 2 semanas es. Vamos a ver el Pentateuco, cómo se escribió, cómo se formó. Vamos a ver un poco del Génesis, del Éxodo. Vamos a ver un poco qué nos quiere enseñar realmente el Génesis, la historia de la creación del mundo. El Éxodo con la historia del pueblo de Israel yendo hacia Egipto. Ya vamos a meternos en más materia. Bueno, yo creo que, ¿verdad? Que estamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que de verdad, gracias al Señor que pudimos reunirnos hoy, hablar un poco
tal vez había muchos datos. Yo espero que no se hayan aburrido, no se hayan dormido. Si Dios lo permite, dentro de 2 semanas nos volvemos a ver. Vamos a terminar con una oración. Que vean, otra vez se me fue Vivi. Yo le iba a decir a Vivi. Tal vez Rebeca se nos puede ayudar con la oración final. Rebe. Por ahí tiene que andar, Rebe. Vamos a ver quién nos ayuda con la oración. Don Francisco. Doña Lupita. Bueno. Eso. Bueno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte las gracias por este momento, por este rato de enseñanza, en donde hemos compartido como hermanos y hemos aprendido un poco de la dinámica, de lo que es la Biblia, que es la palabra, la acción, lo que debe manejar nuestras vidas, lo que debe guiarnos. Te agradecemos por eso y por el esfuerzo que hace Pablo. Bendícelo, bendice a todos los que participamos en el día de hoy y a aquellos que no se pudieron reunir hoy, que tuvieron alguna dificultad, que logren hacerlo hoy 15. Señor, acompáñanos, bendícenos y sobre todo buenas noches a todos y juntos pues decemos el Padre Nuestro para despedirnos de en el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen de los Ángeles, ruega por nosotros y acompaña y bendice a Costa Rica. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Que Dios los acompañe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta este viernes en 15, si Dios lo permite. Correcto. Si Dios quiere. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cuál bien?